Hay una palabra que tu abuela decía todos los días y que tú, probablemente, jamás en tu vida has pronunciado. No porque se te haya olvidado, sino porque nunca llegó a tus oídos. Se está muriendo en silencio, sin funeral, sin nadie que la extrañe. Porque para extrañar algo primero hay que saber que existió. Eso les está pasando ahora mismo a decenas de palabras mexicanas. Cada año que pasa, cada generación que crece pegada a una pantalla, se lleva consigo una forma de nombrar el mundo que era completamente nuestra, que no existía en ningún otro país, que solo se entendía aquí. Hoy vamos a rescatar 10 de esas palabras, 10 piezas de nuestra identidad que están a punto de desaparecer para siempre. Prepárate, porque es muy probable que alguna la hayas escuchado y ni siquiera sabías que se estaba muriendo. Empezamos. Número 10. Chipocludo. Imagina el elogio más alto que un mexicano de los años 70 le podía dar a algo. No era simplemente bueno, ni siquiera era muy bueno, era chipocludo. La palabra se reservaba para lo extraordinario, para el coche que pasaba brillante por la calle del barrio, para el trabajo hecho con una calidad que nadie esperaba, para la persona que hacía algo tan bien que se ganaba el respeto de todos con una sola mirada. Nadie sabe con certeza de dónde salió. No aparece en los diccionarios clásicos del español peninsular, lo cual sugiere que nació aquí, en las calles, sin permiso de ninguna academia. Se escuchaba sobre todo en el centro del país y convivía con primos como chipoteado, que se usaba para exagerar todavía más la admiración. Hoy, si le dices a un joven que algo está chipocludo, es probable que te mire con la misma cara que pondrías tú si alguien te hablara en otro idioma. Y sin embargo, durante décadas, esa fue la forma más honesta que tuvimos de decir, esto me impresionó de verdad. Número 9. Ñañaras. Hay palabras que describen una emoción y hay palabras que la imitan con el sonido. Ñañaras es de las segundas. Basta con decirla en voz alta para sentir el escalofrío que describe, ese temor que no llega a ser pánico, pero que tampoco te deja tranquilo, el que te da cuando pasas de noche frente a una casa abandonada, o cuando ves algo en una película que se queda contigo hasta la madrugada. Es de las pocas palabras de esta lista que todavía respira, aunque sea con la respiración corta. Sobrevive en algunas familias, casi siempre en tono de broma, y cada vez son menos los jóvenes que la reconocen sin que alguien se las explique primero. Es curioso, porque el miedo sigue existiendo igual que siempre. Lo que se nos está olvidando es la palabra exacta que inventamos para nombrarlo. Número 8. Muina. El coraje que no te deja dormir, la rabia que se te queda atorada en el pecho durante días, eso era la muina. No era simple enojo, era algo más profundo, más terco, algo que se notaba en la cara descompuesta y en el silencio pesado que incomodaba a toda la familia. Se peleaba con alguien y le duraba la muina una semana completa sin que nadie pudiera hacerla entrar en razón. Lo que casi nadie sabe es que esta palabra no nació en México. Viene del español antiguo moina, que ya se usaba en la península ibérica siglos antes de que existiera este país, para nombrar el enojo y el disgusto. Cruzó el océano con los primeros colonizadores y aquí, poco a poco, se transformó en muina hasta convertirse en una palabra que hoy sentimos completamente nuestra. Hoy decimos coraje, frustración o simplemente que alguien anda de malas, pero ninguna de esas expresiones logra capturar esa mezcla tan específica de tristeza y enojo que traía consigo la muina. Número 7. Tacuche. El traje elegante, el que te ponías para una boda, un bautizo o una primera comunión, tenía un nombre que venía de mucho antes de que llegaran los españoles a este territorio. Tacuche o tacuche desciende de la palabra purépecha tacuchi, que originalmente significaba envoltorio o tela arrugada. Con el tiempo, en el habla popular pasó a nombrar la vestimenta formal de los caballeros, sin importar si era carísima o modesta. Ahí está lo bonito de esta palabra. Igualaba a todos. El traje del hombre rico y el del trabajador humilde se llamaban exactamente igual el día de la fiesta. Hoy decimos traje, o simplemente formal, y sin darnos cuenta, cortamos el hilo que conectaba nuestro español cotidiano con las raíces indígenas de este país. Cada vez que alguien decía «voy de tacuche», sin saberlo, estaba honrando una lengua que sobrevivió a la conquista escondida dentro de una sola palabra. Si estas historias te están gustando, un me gusta ayuda muchísimo a que más personas descubran este pedazo de México que se nos está yendo. No cuesta nada y a nosotros nos dice que vale la pena seguir buscando estas palabras
antes de que se pierdan del todo. Número 6. Capirucha. Así le decían con cariño a la Ciudad de México miles de familias en todo el país. Cuando un hijo se iba a buscar trabajo o una vida mejor a la capital, en el pueblo se contaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Se fue a la Capirucha. La palabra hacía que esa ciudad enorme, que solo conocían por las películas y los noticieros, se sintiera un poco más cercana, un poco menos amenazante. Hoy decimos CDMX, o simplemente la ciudad, nombres correctos, oficiales, pero sin ese sabor de provincia, que miraba hacia el centro del país con esperanza y con un poquito de miedo reverencial. Capirucha no era solo un apodo, era la manera en que México entero se refería, con familiaridad, al corazón del país que todos, de una forma u otra, terminaban visitando alguna vez en la vida. Número 5. Merólico. En cualquier mercado o tianguis de antes, siempre había un personaje que se subía a una caja de madera y montaba todo un espectáculo para vender su mercancía. Hablaba rápido, sin parar, mezclando promesas exageradas con chistes y trabalenguas, prometiendo remedios que curaban desde el dolor de espalda hasta, según él, el mal de amores. Ese personaje era el Merólico, y la gente se acercaba tanto por comprar como por el simple gusto de ver el show gratis. Con la llegada de las farmacias formales, los centros comerciales y la publicidad en televisión, el Merólico fue perdiendo su escenario. El personaje casi desapareció de las calles, pero la palabra sobrevivió con un significado un poco distinto. Hoy se usa con algo de burla cariñosa para describir a esa persona que habla mucho y promete demasiado. El Merólico ya no vende cuchillos milagrosos en la plaza, pero de alguna manera todos conocemos a uno. Número 4. Blanquillos. Hubo una época en que pedir un huevo directamente sonaba de mal gusto, casi vulgar, sobre todo entre las señoras de casa que cuidaban mucho las apariencias. Por eso existía Blanquillos, la forma decente y educada de nombrarlos. Ve a la tienda y tráeme una docena de blanquillos, decían las abuelas sin ninguna pena, y en los mercados los vendedores gritaban así para no ofender a la clientela. Era una época donde el lenguaje tenía sus propios códigos de pudor, donde cuidar las palabras era también cuidar las buenas costumbres. La palabra blanquillos todavía sobrevive en algunos mercados de pueblo y zonas rurales de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde las señoras mayores la siguen usando por costumbre, aunque sus hijos y nietos ya solo digan huevos sin ningún reparo. Es de las pocas de esta lista que no ha muerto del todo, solo se está quedando cada vez más sola. Número 3. Domingo 7. Esta es quizás la más incómoda de toda la lista, y por eso mismo la más reveladora. Salir con su domingo 7 era la frase que se usaba en voz baja para referirse a un embarazo fuera del matrimonio. La muchacha de la esquina salió con su domingo 7. Se murmuraba entre vecinos, cargando toda una sentencia moral en una sola frase aparentemente inofensiva. Detrás de esa expresión había un juicio social enorme, el peso completo de una época donde la sociedad señalaba sin piedad a las mujeres jóvenes. Hoy hablamos del tema de forma mucho más neutral, sin esa carga de vergüenza pública. Y aunque en algunos lugares el estigma no ha desaparecido del todo, al menos ya no existe una frase tan directa, tan lista para usarse como arma, como lo era Domingo 7. A veces que una palabra se pierda no es una pérdida. Es que aprendimos a hablar mejor. Número 2. Robachicos. Pocas palabras cargaban tanto miedo infantil como esta. No hables con extraños, no te alejes de la casa, cuidado con los robachicos, advertían las mamás y las abuelas con la voz llena de preocupación real. Era una mezcla de peligro verdadero y mito urbano, alimentada también por rumores que corrían en la radio y en los noticieros locales durante los años 80 y 90 sobre bandas dedicadas a este delito. Generaciones completas crecieron corriendo a casa antes de que oscureciera con esa palabra grabada en la memoria. Hoy usamos términos más técnicos, como secuestrador o trata de personas, y contamos con sistemas mucho más formales como la alerta Amber, un protocolo real que ayuda a localizar a menores desaparecidos. Son palabras más precisas, sin duda, pero también más frías. Robachicos tenía algo que ningún término oficial podrá tener jamás: la voz temblorosa de una madre que de verdad tenía miedo por ti. Y llegamos al número 1, Fayuca. En los años 70 y 80, México vivía con fuertes restricciones para importar productos extranjeros, pensadas para proteger la industria nacional. El resultado fue una economía paralela completa, la Fayuca.
ropa, tenis, grabadoras y aparatos electrónicos que cruzaban la frontera de manera irregular, escondidos, y terminaban vendiéndose en tianguis y mercados de todo el país. Conseguí los tenis que quería en la Fayuca, se decía con orgullo, porque tener algo original y extranjero, aunque fuera de contrabando, era casi un logro. Tepito, en la Ciudad de México, se volvió el símbolo nacional de esta práctica, pero no estaba solo. El mercado de San Juan de Dios en Guadalajara y los puestos callejeros de Tijuana y Ciudad Juárez vivían exactamente de lo mismo. La palabra prácticamente murió cuando se abrieron las fronteras comerciales con el Tratado de Libre Comercio en los años 90. De pronto, lo que antes solo se conseguía a escondidas, apareció en cualquier tienda departamental. Y con esa apertura, se fue también la emoción de encontrar entre puestos y sombras algo bueno, algo original, algo que sentías que casi nadie más tenía. 10 palabras, 10 pedazos de un México que hablaba distinto, que sentía distinto, que nombraba el mundo a su propia manera. Ninguna de ellas está en un museo, ninguna tiene una placa que la recuerde. Solo viven en la memoria de quien todavía las dice, casi siempre sin darse cuenta de que está cargando con algo muy antiguo cada vez que abre la boca. Y aquí es donde te toca a ti. Cuéntanos en los comentarios cuáles de estas palabras todavía se dicen en tu casa y cuáles otras recuerdas que no mencionamos hoy. Ayúdanos a que este video llegue a más gente suscribiéndote al canal, dejando tu me gusta y activando la campanita, porque en México Mágico creemos que recordar cómo hablábamos también es una forma de no dejar morir quienes somos. Nos vemos en la próxima historia.